Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, para conversar sobre iniciativas, diferentes perspectivas de políticas, de iniciativas, de emprendimientos y además de diferentes puntos de vista sobre la sostenibilidad y el ambiente a nivel mundial y aquí, por supuesto, en el Ecuador. Este programa es transmitido en Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche, los días domingos a las 2:30 de la tarde y en todas las redes sociales como Twitter, como Instagram, YouTube y Facebook. Así que nos pueden encontrar en todo lado. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de diálogos en el programa sobre consulta popular respecto a la explotación o no petrolera en el bloque 43 del Yasuní, dando perspectivas no solamente económicas, sino también sociales, ambientales, antropológicas, sociológicas, porque la consulta es trascendental para el futuro del país y requiere de un debate nacional serio y desapasionado. Es importante que la población esté bien informada para tomar la mejor decisión. Y comenzaremos con lo económico. Para eso tenemos como invitado el día de hoy a Carlos Larrea. Carlos Larrea es PhD en Economía Política en York University, tiene estudios de posgrado, doctorado en la Universidad de Harvard, es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y ha publicado 25 libros y más de 100 artículos académicos. Además, si ustedes se acuerdan, él fue director técnico de la iniciativa Yasuní ITT y es rector interino de la Universidad Andina Simón Bolívar, además de consultor para varias organizaciones internacionales. Bienvenido, Carlos, qué gusto estar contigo aquí y justamente quisiera iniciar para que entienda la población en general qué importante es biológicamente el Yasuní. Si nos puedes resumir, Carlos. Muchas gracias. Bien, se han realizado varios estudios científicos por grupos de biólogos internacionales y la conclusión a la que han llegado es que el Parque Nacional Yasuní es el lugar más biodiverso conocido en el planeta. A esta conclusión se llega porque tiene dentro de la Amazonía, dentro de la selva amazónica, que a su vez es la selva tropical remanente más grande del mundo, el mayor número de mamíferos, reptiles, aves y plantas. Para darte una idea, en una sola hectárea del Parque Nacional Yasuní, los biólogos encontraron 618 especies de árboles y arbustos. Si compara la cantidad de especies nativas de árboles y arbustos en Estados Unidos y Canadá juntos, tenemos 680. Es más o menos el mismo número, con una sola hectárea del parque. Entonces, en ese sentido, además de estar todavía en un estado, pese a las amenazas del petróleo y otras más, está en un estado muy bueno de conservación, de tal manera que representa una esperanza dentro de las grandes amenazas que hay de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Carlos, se viene hablando ya de la necesidad de hacer una transición ecológica. Yo no sé si es que cuando se concibió el tema del ITT, tenía esta connotación de comenzar ya a pensar en esa transición. No se pudo hacerlo porque ya conocemos todo lo que se vino, pero es necesario, el mundo va hacia esa transición y justamente el ITT, o mejor dicho, esta consulta podría ser como la luz para hacer esa transición. Así es, y esto es muy importante y de ahí se deriva una de las razones por las cuales la consulta sobre el Yasuní tiene una importancia trascendental no solo nacional sino para todo el planeta. Esto es algo muy importante. En el caso específico del Ecuador, el Ecuador ha vivido por más de 50 años, desde 1972, dependiente de un solo producto, toda la economía ecuatoriana, que ha sido el petróleo. Pero las reservas petroleras se están agotando, y se están agotando muy rápidamente, incluso en el ITT, o sea, dentro del Parque Nacional Yasuní. En consecuencia, si nosotros queremos pensar en un futuro, no pasado mañana, no el próximo año,
sino el país que vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos, nosotros debemos pensar cómo vamos a reemplazar al petróleo. Y el Ecuador es un país privilegiado, absolutamente privilegiado, por estar sobre la línea equinoccial, por tener las Galápagos, por tener la selva amazónica, que es extraordinaria, por tener el mismo Parque Nacional Yasuní. Puede basar su economía en el futuro pensando fundamentalmente en la conservación de la biodiversidad. Es el recurso más grande que tiene el país para su futuro. El Ecuador es el primer país en el mundo que reconoce los derechos a la naturaleza, que es algo muy justo. Entonces, en lugar de destruir y de depredar, como hemos hecho en el pasado con el petróleo, en el caso particular de la Amazonía y del Parque Nacional Yasuní, me parece que es mucho más importante tratar de buscar mejorar nuestras condiciones de vida en armonía con la naturaleza, como lo hace Costa Rica, por ejemplo, que es un país parecido al Ecuador, que hace muchos años exportaba 3 cosas, banano, café, cacao, como nosotros lo hacíamos en los años 60, y que ahora tiene de las mejores condiciones de vida en toda América Latina. Es un país que goza de niveles económicos y sociales muy superiores a los del Ecuador. ¿Cómo logró esto Costa Rica sin petróleo? Invirtiendo, por un lado, en educación y salud, cosa que el Ecuador no ha hecho, y en segundo lugar, sobre todo, conservando la naturaleza. Esa es la razón por la que el turismo ecológico, el turismo de naturaleza, en el caso de Costa Rica, se ha convertido en la principal fuente de ingresos de ese país. Algo parecido puede ocurrir con el Ecuador. Costa Rica no tiene las Islas Galápagos, no tiene el Parque Nacional Yasuní, no tiene la maravilla que es la ciudad de Quito. Desde ese punto de vista, el futuro del Ecuador es promisorio. Entonces, no hay una contradicción entre mejorar las condiciones de vida por una parte y preservar el ambiente, como muchas veces nos han hecho creer. En este caso puede ser un camino que consiga al mismo tiempo ambas cosas. Y yo le veo a la consulta como un paso muy importante en esa dirección. Y Carlos, yo creo que hay que entender también y orientar a la ciudadanía que no es que se está hablando de dejar de producir petróleo en general, o sea que el Ecuador se queda sin petróleo, que es lo que un poco está en debate público, ¿no? Sino es el bloque 43, así es, ¿verdad? Sí. Eso. Entonces, estaríamos hablando de que además muchos hablan de que las cosas deberían hacerse planificadamente. Sería buenísimo. El ecuatoriano creo que no somos muy planificadores, ¿verdad? Y esto se daría de aquí a largo plazo, etcétera, pero si no tenemos una planificación en términos de transición ecológica, entonces ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo comenzamos a dar ese paso, ¿no? Creo que es importante decirlo, porque si no, pues simplemente pues deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo ya, esta planificación de transición. Ahora, ¿es responsable entonces seguir apostándole a la explotación petrolera en el Yasuní? Bueno, la verdad es que eso no solamente que no es responsable, porque estamos destruyendo el lugar más biodiverso del planeta, y eso es muy grave para el país, para el mundo y para la naturaleza, sino sobre todo que ya no tiene sentido por sí mismo. En el caso del ITT, el campo ITT, conocido como bloque 43 también, la extracción petrolera está cayendo. El máximo que se alcanzó, me parece que fue el 2022, con 70,000 barriles diarios. El año pasado tuvimos 55,000 barriles diarios, y Petroamazonas, estoy usando datos proyectados por la propia empresa Petroamazonas, proyectan que para este año se va a llegar a un promedio de 47,000 barriles diarios para bajar el 24 a 40,000. Entonces estamos bajando de 70,000 a 40,000 en un grupo de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque simplemente, incluso dentro del ITT, el petróleo se está agotando. Es un petróleo pesado, poco rentable, de muy mala calidad, alto contenido de azufre, hasta tal punto que en los últimos descubrimientos del campo más rico en términos de volumen, no de calidad, en términos de volumen Ispingo, el propio ministro Santos, el ministro de Energía, dijo hace algunos días que lo que han encontrado no es petróleo, sino brea. Una brea tan pesada que es casi muy difícil, por ejemplo, de enviar por el oleoducto. Esa es la realidad del ITT. Entonces, el primer punto es que casi todo lo que se ha mencionado insistentemente en la opinión pública por varias instituciones públicas,
y también por algunos analistas económicos es una enorme exageración. En realidad el ITT es un campo en proceso de agotamiento, de tal manera que lo que queda de las reservas es apenas una sexta parte de lo que se esperaba encontrar hace algunos años. Y en esta misma programa, un dato interesante que mencionó Hugo Echeverría, abogado, es que además los contratos se terminarían ya el próximo año. Es decir, que en términos de seguridad jurídica o en términos de qué pasaría con la imagen del país, de todas maneras se van a terminar. Así es, el Ecuador no va a dejar de cumplir ningún contrato con ninguna empresa que ha hecho algún acuerdo jurídico con Petroecuador. Y esto lo consta clarísimamente en la decisión de la Corte Constitucional. Antes de que la Corte Constitucional decida convocar a la consulta, como ocurrió hace algunos meses, ellos revisaron meticulosamente pidiéndole a Petroecuador que entregue todos los contratos vigentes. ¿Y qué encontraron? Encontraron que ningún contrato tiene más de un año de duración. Por consiguiente, ellos decidieron darle un año de duración a Petroecuador para que cancele sin afectar los contratos vigentes. De tal manera que no hay absolutamente, y esto está claro luego de un análisis meticuloso que hizo la Corte Constitucional y que consta en la resolución, que no hay ningún problema jurídico para el país. Y también quisiera que ahondes un poquito en el asunto, porque las cifras muy a breve cuenta dicen que son 1.200 millones que dejarían de percibir en el Ecuador, y que esto obviamente significa que en un momento como que el que se viene del Niño, en que se necesita salud, que se necesita infraestructura para dar ese cambio, etcétera, se dejaría de percibir. Ahora, lo que tú acabas de mencionar, y hablando yo con un ingeniero petrolero, me decía, es tan pesado el crudo que de todas maneras la inversión que hay que hacer para hacerlo más líquido es enorme, ¿no? Y que el cambio de tecnología, hay varias inversiones que hay que hacer para eso, y que no hay esa plata para hacer eso efectivamente. Entonces, los 1.200 millones en realidad no se están contabilizando el costo, ¿no?, de la inversión y lo que queda realmente el país. Entonces, en realidad, ¿cuáles son las cifras que se están manejando? La cifra que se ha difundido abundantemente en la opinión pública, de que si gana la consulta el Ecuador, el Estado perdería 1.200 millones de dólares al año, es una enorme exageración. Y no tiene nada que ver con las cifras oficiales, por ejemplo, sobre el presupuesto del Estado que publica el Banco Central, entre otras instituciones serias. Y voy a mostrarlo muy fácilmente con algunos números. ¿De dónde sale la cifra? Esto es lo primero que tenemos que entender. Es el resultado de multiplicar tres números. 365 días al año, 55,000 barriles diarios que supuestamente está produciendo el ITT, que ya vimos que no es cierto, y ellos esperan vender a $60 por barril. Entonces, si ustedes multiplican 55,000 por $60 por barril por 365 días del año, llegan a esta cifra de 1.200 millones de dólares al año. Primer problema de la cifra es que esto se llama ingresos brutos. O sea, si yo tengo una tienda, lo que yo gano no es lo que vendo, sino lo que vendo menos lo que me cuesta operar la tienda, comprar materias primas, pagar a los empleados, etcétera. Eso no están tomando en cuenta. O sea, según esta cifra, el costo de producción que tiene Petroecuador en el ITT es cero, lo cual es un engaño. Esto no puede ser. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es darnos cuenta de que Petroecuador opera a través de una serie de empresas, principalmente chinas, como Sinopec, Petrochina, a las cuales tiene que pagar para que tengan una utilidad. Hemos hecho algunos estudios basados en contratos similares que existen en la Amazonía, en los bloques más cercanos, como el que tenía Repsol en el bloque 16. El costo de extracción que nosotros asumimos es de $35 por barril. Segundo, el precio de $60 es una ilusión. Incluso actualmente el Estado está vendiendo el crudo del ITT muy por debajo de esos $60. Entonces yo he obtenido un promedio desde que comenzó la extracción en 2016 hasta el presente, $51. Entonces, si nosotros vendemos el petróleo a $51,
nos cuesta 35 producir. $2 gastamos en ponerlos embalado, porque hay que transportarlo. ¿Sí? Entonces ya llegamos a 37. Queda una diferencia muy pequeña. ¿Sí? Esta diferencia multiplicada por lo que se va a extraer, que no son 55,000 barriles, sino solo 47,000 el primer año, luego va a ir declinando, nos da un ingreso de 275 millones al año para el Estado. Observen la diferencia entre 275 y 1,200, 4 veces menos. Entonces yo creo que por exagerar las cifras e inflarlas 4 veces, no vamos a lograr, en primer lugar, proporcionarle a todo el pueblo ecuatoriano la verdad. Estamos usando cifras engañosas, cifras que en realidad no representan la realidad. Segundo, esto sería solo el primer año, porque el segundo año la producción ya no es 47, sino 40, y hacia el 2040 la producción llega, me parece, a 2,000 barriles diarios, o sea, prácticamente desaparece. Eso quiere decir que el ITT en realidad no va a proporcionar un flujo continuo de ingresos si es que la consulta no es aprobada, sino simplemente un flujo declinante que va a desaparecer, yo diría, en 12 o 15 años, de acuerdo con las mismas proyecciones que está presentando Petroecuador ante la Corte Constitucional. Todo lo que yo digo está basado, sea en datos del Banco Central o en documentos de Petroecuador. Correcto, y esas son las cifras que todo el mundo cuestiona porque realmente presentó a la Corte y en base a eso es lo que decidió la Corte, sí. Y ahora están como que diciendo no, esas no son las cifras, son otras, etcétera, entonces no hay una transparencia de las cifras en realidad. La propia institución presenta unos datos ahora a la opinión pública y otros muy distintos a la Corte Constitucional. Entonces, el primer punto es, ¿a quién creemos? ¿A la Petroecuador que informa a la Corte Constitucional o a la Petroecuador que ahora ha cambiado completamente las cifras y presenta otros datos que no tienen ninguna consistencia con los anteriores? Aquí hay un problema serio de falta de credibilidad. Correcto. Y una de las cosas, veamos dos escenarios. Entonces, en el escenario que gane, que sigamos explotando el Yasuní, ¿qué cambiaría? ¿O cuál es el escenario que se vendría, que tú algo esbozaste ya ahorita? Seguimos explotando y el declive de la producción petrolera y nos quedamos ahí sin pan ni pedazo luego. Porque normalmente los ecuatorianos seguimos en nuestra zona de confort, sigamos nomás de la renta petrolera y no pensemos nada más hasta que otra vez nos jalen las cuerdas y recién comenzamos a pensar. Supongo que es de ese escenario. Y yo quisiera después entrar ya al escenario del sí, porque quiero escuchar las alternativas, ¿no? Las alternativas en caso de que ya la consulta popular dijo que sí. En el escenario del no, simplemente estamos conduciéndole al país a una crisis muy profunda, con los ojos vendados. Miren, todos los países en desarrollo que han alcanzado algún éxito en los años recientes, en las décadas recientes, como Corea del Sur, por ejemplo, se han basado en una planificación de larga duración. Es decir, cómo nosotros vamos a satisfacer las necesidades de los ecuatorianos, no en 4 años que dura un gobierno, sino, por ejemplo, hasta el 2035. ¿Sí? Y desde ese punto de vista tenemos que reemplazar al petróleo, esa es la idea. ¿Y cómo lo podemos reemplazar al petróleo? En actividades basadas en la conservación de la naturaleza, que es aquello que el Ecuador por lo que el Ecuador se distingue. Tiene esa vocación. Tiene esa vocación por su enorme biodiversidad, por la gran cantidad de agua, por recibir tanto sol, por nuestras flores, por todo lo que nosotros tenemos basados en la naturaleza. Pero eso no va a darse espontáneamente de la noche a la mañana. Entonces, si los ecuatorianos esperamos, sin ver la realidad, como lo hemos hecho en el pasado, a que la última gota de petróleo cruce por el oleoducto para preguntarnos qué hacemos después, vamos a tener una crisis económica devastadora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las nuevas actividades tienen que prepararse con tiempo. Incluso actualmente, y esto es muy importante decirlo, por cada empleo que genera el petróleo, en el Ecuador el turismo genera 25 puestos de trabajo, 25 veces más, y son estables. Porque cuando se acaba el petróleo, los empleos del petróleo también se van a acabar. No sucede lo mismo con los empleos del turismo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con la Federación de Aves en Mindo, porque estamos conservando. Esa es la idea. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que crear una serie de consensos, tenemos que informar al mundo las bellezas que hay en el Ecuador,
No podemos esperar que los turistas lleguen por generación espontánea al país. Tenemos que mejorar nuestros servicios, tenemos que educar a la población, tenemos que cumplir una serie de tareas para alcanzar, como les mencionaba, lo que ahora tiene Costa Rica, este turismo basado en la naturaleza. Eso solo se alcanza con planificación, con educación y con conservación. Mientras más pronto emprendamos este camino, mejor va a estar el Ecuador en el futuro. Entonces, en realidad, la consulta es una consulta en la cual, si votamos por el sí, estaremos abriendo un camino al futuro del Ecuador, conservando la naturaleza y respetando lo que dice nuestra Constitución. El Ecuador es el primer país en el mundo en haber aprobado en su Constitución los derechos de la naturaleza. Ese es el camino. Ahora, también se está malinterpretando el tema de que la infraestructura tiene que sacarse en menos de un año, cuando la Corte dice al menos un año, es decir, mínimo un año, pero podría extenderse, que también es importante porque están escandalizándonos de que todo hay que desmontar en menos de un año. Eso por un lado. Y en ese sentido, Carlos, ¿cuáles son las alternativas en el caso del escenario del sí que podrían darse inmediatamente a considerar? Porque claro, si hay este hueco fiscal va a decir, bueno, ahí está, los culpables pues que dijeron en la consulta que no sigamos explotando el petróleo. Inmediatamente, ¿cuáles serían las alternativas a corto y mediano plazo? Así es, bueno, pensemos en el corto plazo, que es muy importante, porque nosotros también tenemos que responder a las necesidades de cada día en educación, salud, etcétera. Miren, el Ecuador en este momento está desperdiciando aproximadamente 3.300 millones de dólares al año en subsidios a los combustibles. Ha habido una discusión que ha creado conflictos nacionales en el pasado sobre los precios de los combustibles, no voy a hablar de eso. Pero sí podemos reducir este subsidio si nosotros reducimos, por ejemplo, el uso del diésel en el Ecuador. ¿Cómo puede reducirse el uso del diésel en el Ecuador? Electrificando el transporte público. Esto quiere decir, Quito tiene varios miles de buses que recorren todos los días, todo el día las calles de Quito, produciendo una enorme contaminación. Si nosotros pedimos un préstamo a la banca internacional, sin gastar del presupuesto del Estado, y creamos un programa de crédito para que los buceros, para que los taxistas, incluso personas con vehículos privados, puedan acceder a un crédito para comprar un vehículo eléctrico o híbrido, electrificando el transporte público, la demanda de diésel va a comenzar a bajar. Por consiguiente, vamos a tener menos gasto en importaciones de diésel. Este año, solamente en importaciones de diésel, nosotros tuvimos la enorme cifra de 99,000 barriles diarios. Esto es el doble de lo que se está produciendo en el ITT, importando diésel. Imagínense. Si esto, y crece todos los años, al 7% anual, si esto lo vamos reduciendo, en 3 años habremos recuperado todo lo que supuestamente se ha perdido por haber cerrado el ITT. Y a partir del 4º año, nosotros tenemos posibilidades de permitirle un ahorro neto al Estado. Esto entonces es una medida que va a mejorar la salud de los quiteños, porque la calidad del aire en Quito es una de las más malas a nivel mundial. Incluso de 264 días al año nosotros rompemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por calidad del aire, y esto principalmente por el diésel de los buses. Entonces, si solamente este cambio podría permitir pagar con creces las supuestas pérdidas que vamos a tener si cerramos el ITT. Eso en el corto plazo. Perfecto. Bueno, hemos esbozado algunas alternativas contigo, en otros programas también ya hay alternativas. Me encanta que los economistas, que los abogados, que la academia se involucre, que la sociedad civil se involucre en generar estas alternativas, y ese es el objetivo de estos espacios de discusión. El próximo agotamiento de las reservas petroleras plantea un gran desafío para el Ecuador y para el mundo, ¿no? Porque no solamente está pasando aquí en el Ecuador, sino en el mundo, y tenemos que prever esta situación.
¿no? El país se convertirá en un importador neto de petróleo, aún explotando el campo ITT para el 2027, a la vuelta de la esquina. Ya hay que buscar alternativas. Así que seguiremos hablando de este tema durante los futuros programas. Quisiera agradecerte, Carlos, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti también, Verónica. Y obviamente a todos ustedes por acompañarnos. Como les mencionaba, esto se reprisa los días viernes a las 7 de la noche, los días domingos a las 2:30 de la tarde, y está subido en nuestros canales digitales desde el día domingo a las 6 de la tarde, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, y esperamos que nos acompañes, compartas este programa, porque juntos podemos alcanzar a más gente y generar más conciencia ambiental. Gracias.